convocatoria con carácter de urgente para hoy al COGRID nacional, donde las autoridades de este ministerio y sus direcciones son fundamentales para la tarea de articulación. No podrá estar en esta sesión y señala que en su representación va a concurrir el director general de Obras Públicas, señor Boris Holguín, y el director de Planeamiento, el señor Danilo Núñez. También se recibió, con fecha 6 de junio, un oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que da respuesta a un oficio de nuestra comisión que en el marco del proyecto de ley que se está discutiendo, que modifica el decreto con fuerza de ley 900, la ley de concesiones de obras públicas en materia de adopción de medidas de seguridad por parte de los concesionarios. Nuestra comisión había solicitado informar qué elementos debieran considerarse en la construcción o reparación de futuras autopistas, teniendo en cuenta los principales puntos críticos en los cuales los delitos suelen tener lugar, así como también los hallazgos obtenidos tras los controles aleatorios realizados por Carabineros de Chile. El ministerio remitió esta consulta que efectuó la comisión en oficio de marzo del 2024 a Carabineros de Chile, y les vamos a mandar a sus correos, si usted lo dispone, la respuesta que hizo a este oficio el general de Carabineros, secretario general y de Asuntos Internacionales, en que propone varias medidas que son yo diría, varias de ellas que se han discutido en el marco de la discusión del proyecto, así que para que ustedes los tengan en consideración. Y una con respecto al proyecto de ley, lo último, señor presidente, que está programado a iniciar su estudio hoy, el boletín 16.800, que crea el Consejo Asesor de Infraestructura Pública. La Cámara Chilena de la Construcción está solicitando ser recibido en audiencia para opinar sobre esta iniciativa de ley. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora abogada secretaria. Ya, bueno, entonces yo quiero, antes de la palabra, senador Flores, sí, solo comentar que ahí me llamó en la mañana el subsecretario de Obras Públicas que venía y me dice que lo citaron de urgencia al COGRIT, y uno entiende que efectivamente hay una emergencia, digamos, o sea, los anuncios que hay de lluvia no son solo ya para la octava región, sino que también hacia la zona centro-norte. En mi región están ahí sesionando también preocupados por el tema, que deberían llegar las lluvias el jueves. Entonces uno entiende que hay una situación ahí compleja. Ahora, sí, que no entren todavía, pero vamos a ponernos de acuerdo, por favor. Un segundito. Sí, sí. Un minutito, por favor. Entonces, sí, perdón. Si no, no se preocupe. Sí, nosotros empezamos la sesión. Lo que pasa es que yo estoy contando, antes de que entren los invitados, la situación que teníamos, porque hay inquietud que me planteó el señor Turresti, que lo considero válida. Entonces, lo que yo les proponía era que, entendiendo que hay motivos justificados de la ausencia, que no es algo arbitrario ni una cosa, digamos, antojadiza, conversáramos cómo hacerlo. Yo le planteé que igual vinieran los representantes del Ministerio de las Públicas, porque me parecía importante empezar este proyecto de ley, conocerlo, y no quería suspender la sesión de la comisión, porque si no venía el Ejecutivo la tenía que suspender, dado que era el motivo de la exposición. Pero si quieren, antes de ver qué seguimos, nos ponemos de acuerdo, porque también tenemos un tema pendiente respecto al proyecto de ley de seguridad en las autopistas, que yo no tengo todavía una fórmula de cómo vamos a destrabar la situación, y entiendo la inquietud que planteó el senador Flores en la sesión pasada. Entonces, una posibilidad es que antes de hacer pasar a los invitados, conversemos entre nosotros, discutamos ahora el enfoque, o damos paso a los invitados. Yo lo tengo abierto y no tengo, me parece que tenemos que conversar esta situación porque somos los que estamos en la sesión. Senador Durresti, perdón, me le he pedido primero el senador Flores. Y después el senador. Gracias, respetamos las canas.
Presidente, lo señalaba, fuera de discusión las excusas de la ministra y del subsecretario, sistema frontal, y hay que estar ahí en esa situación. Este es un proyecto que tiene una definición política, es crear una nueva institucionalidad. Yo en principio estoy de acuerdo, el Consejo Asesor de Infraestructura, pero quiero ver el conjunto, principalmente el funcionamiento del Fondo de Infraestructura, algo que tramitamos en la legislatura anterior, Bachelet 2, extensamente, y que no funciona, y que no he tenido una respuesta del Ejecutivo, política del Ministerio, en qué está funcionando o en qué aspecto se está utilizando. Usted hacía alguna referencia, pero creo que son elementos previos, como se dicen, de previo especial pronunciamiento antes de poder discutir. Entonces, más allá de que hoy día están funcionarios competentes del materia para explicarnos si el secretario ejecutivo del Fondo de Infraestructura, el asesor de infraestructura va a ser tal o cual, yo creo que ese no es el momento de discutir eso. Uno lo que tiene que decir, mire, el Ministerio, Obras Públicas, este gobierno, pero con una visión de país, en consenso seguramente con las distintas fuerzas políticas, aspiramos a esta situación para tales y cuales objetivos. Entonces, yo lo que pediría es que no entremos a ver esto, ser deferente con los invitados, obviamente, porque han concurrido, pero creo que no es el momento de discutir la orgánica, el articulado del proyecto, sino discutir el componente político, y ahí es clave la ministra, eventualmente si hay alguna otra autoridad de máximo nivel, poder hacerlo y partir con esa discusión. Si no, lo encuentro estéril y no nos hacemos cargo del Fondo de Infraestructura, otros temas que son previos a esta discusión. Entonces yo lo que le pediría esa situación, que generemos una discusión, ya sea aquí en la comisión o con la ministra en su despacho o el tiempo y lugar que usted disponga, pero acabado la discusión política y con rendición de funcionamiento, y ahí le pediría que también tomáramos el acuerdo de despachar al Fondo de Infraestructura quiénes son los integrantes, desde cuándo están funcionando, cuál es la estructura de funcionamiento, la estructura administrativa, y también con costos, cuánto eso le cuesta en el presupuesto, cuánto cuesta eso a través de las dietas y a través del funcionamiento en eso, que sea lo más detallado y qué proyectos están llevando, que la Secretaría pueda disponer la mayor información, quiénes son, cuándo funcionan, cuáles son los costos, cuáles son los proyectos, porque si no tenemos en claro eso, yo no me siento habilitado de empezar a conversar del Consejo Asesor de Infraestructura Pública si no sé ni conozco ni nadie informado otra institucionalidad que creamos en este mismo Parlamento hace un par de años y que eran los mismos propósitos o más o menos los mismos propósitos que hoy día se tienen en argumentación de este proyecto. Y pediría ese Gracias. oficio poder acordarlo. Sí, sí. Gracias, senador Durresti. Bueno, primero para hacerlo formal acordamos el oficio que planteó el senador Durresti al Fondo de Infraestructura, hoy día llamado, si no me equivoco, Desarrollo País, Empresa Desarrollo País, al presidente del directorio. ¿Sí? Hay un directorio, tiene un presidente, las solicitudes que hizo el senador Durresti. Entonces, acordado en lo formal para que... O sea, tomar explicativo, nombre, cargo, montos Remuneración. de remuneraciones y presupuesto de funcionamiento por un conjunto Ya. Estamos claros en eso. Senador Flores, para dar todas las opiniones y después ver cómo seguimos. A mayor abundamiento de lo que acaba de plantear el colega Durresti, yo agregaría para mi gusto lo más relevante, qué decisiones ha tomado el Fondo de Infraestructura respecto de qué ha mandado hacer, qué ha comprado, qué ha financiado, porque es un fondo. Hay plata pública, se toman decisiones, ¿en qué relación tiene esto con los ministerios inversores? Por lo tanto, me gustaría conocer qué han estado haciendo y qué proyectan hacer. Aquí hay presupuesto público comprometido y decisiones también que comprometen a distintos ministerios. Dicho esto, presidente, mire, uno puede entender la situación climática por la que atravesamos el país, que debe ser hoy día la principal preocupación. O sea, hay que proteger a la familia chilena. No es solamente el problema de la región metropolitana, estamos teniendo problemas y el frente se va a expresar con muchísima fuerza hoy día, mañana y pasado. Y por lo tanto, esa es la primera prioridad en términos de compromiso del Ejecutivo.
Y como este es un proyecto que surge de una decisión política, sería bueno tener la discusión política más que entrar a los detalles técnicos. Yo sé que hay un grupo de técnicos que está esperando la sesión, pero debemos partir por el principio, y el principio son las discusiones políticas. Yo, por lo tanto, no tocaría este tema hoy día, presidente, hasta que la cuestión climática haya pasado y estén aquí las principales autoridades, que son los que toman decisiones políticas. Ya, entonces, en concreto, senador Flores, lo que proponemos es lo siguiente, que reagendemos la reunión con la ministra presente. Para tratar este asunto, yo creo que ese es el espacio con la ministra presente donde se pueden plantear las dudas, inquietudes u opiniones respecto al fondo de infraestructura, que digamos que es pertinente que cada uno lo ejerza libremente, pero mi deber como presidente de la comisión es tratar el proyecto que envía el Ejecutivo y yo no lo puedo, digamos, condicionar a que resolvamos el otro tema, porque el otro tema es una ley y está operando, digamos, independiente de las inquietudes, cuestionamientos y preocupaciones que uno tenga respecto a la eficacia del Fondo de Infraestructura, que hoy día se llama más Desarrollo de País. Entonces, es que en relación a la inquietud del senador Durresti. Entonces, yo no voy a condicionar el tramitar este proyecto de ley a que el gobierno nos diga qué hacer con el Fondo de Infraestructura. Yo más bien creo que hay que juntar los debates y ahí podrán salir soluciones, propuestas, Sí, lo iniciativas. que pasa es que Para estar claro, sí. sí, lo que pasa, disculpe, presidente, tiene que ver con esto, porque estamos creando un consejo asesor que permita generar políticas públicas de las inversiones en infraestructura en el mediano y largo plazo. Lo comparto perfectamente y plenamente, pero aquí se ha creado un fondo para financiar infraestructura teniendo ministerios inversores en infraestructura y queremos saber qué es lo que pasa. Y eso está así. Aquí hay un proyecto de ley que va por un carril, pero también para poder avanzar en un proyecto de ley que crea una institucionalidad, queremos saber qué es lo que pasó con la orden institucional, que tiene cosas parecidas. Se van a tocar en alguna parte, capaz que no, pero que la expliquen. Y para eso tiene que explicarle la autoridad política. Por lo tanto, yo dejaría este tema para más adelante. Y de paso, presidente, pedirle que demos continuidad a algunas materias donde el Ministerio de Obras Públicas ha sido bastante reacio para poder avanzar, como es el proyecto de ley que enviamos desde la Comisión de Seguridad, que tiene que ver con la seguridad en las autopistas concesionadas, que si bien es cierto, desde el punto de vista de la infraestructura ha sido un buen aporte para el país, desde el punto de vista de la seguridad están haciendo agua. Y sigue pasando el tiempo, siguen llamando a licitación, siguen haciendo contratos, y las próximas modificaciones las vamos a hacer entre el año 2048 y el 56. O sea, ninguno de nosotros probablemente, excepto la señora secretaria y la otra, nosotros capaz que no vamos a estar. O sea, la ciudadanía no va a ver lo que estamos proponiendo hoy día. Pero vamos a ver 25 años después. Mientras tanto, siguen los abordajes, siguen los accidentes, sigue pagando Moya, presidente, menos las concesionarias, son los únicos que no pagan. Sí, yo lo que propongo, estando de acuerdo entonces con qué hacemos con este punto, yo propondría que dejemos ingresar a todos los invitados y que tengamos este diálogo, de explicarles lo que ocurrió, porque han tenido la diferencia de concurrir, y aprovechamos también, no, sí, sí, pero para mí es importante por un tema de diferencia, y que aprovechemos también de plantear la inquietud, senador Flores, que usted nos dice con respecto a las indicaciones del Ejecutivo, que las consideramos insuficientes. Yo abriría ese diálogo. Sí, las indicaciones están, lo que pasa es que nos parecen insuficientes. Yo abriría el diálogo ahora, aunque sea en la sesión de la comisión, de plantearles que tenemos la preocupación que usted lo ha expresado muy bien y a la cual yo me sumo, ¿ya? Y aprovechemos de ver si hay algún otro tema que queramos ver con el MOP, entendiendo que están acá presentes y que creo que es bueno trasladarles formalmente esa inquietud, ¿ya? Entonces, hacemos, secretario, el ingreso de Presidente, los solo para cerrar, invitados. si no se trata de la calidad de las personas, se trata de lo que representan. Y en este caso, para decisiones políticas tiene que estar la autoridad política. Y eso, Hacemos muy bien, pasar a me los parece. invitados, por favor, sí.
Lo que queda a la izquierda, podemos decir. Ya, bueno, agradecemos al equipo del Ministerio de Obras Públicas, a Boris Holguín, en representación del subsecretario, y también al director de planeamiento, señor Danilo Núñez, y a el resto del equipo que los acompaña. Bueno, los hicimos esperar unos minutos porque había una inquietud eh, que se planteaba en la comisión, que yo como presidente recojo, ¿ya? Y es la necesidad de poder partir este debate del proyecto de ley con la ministra presente para poder abordar el problema político asociado al proyecto de ley, ¿ya? Y el problema político tiene a lo menos dos aristas. Una, que planteó el senador Durresti, que me parece válida, que es poder evaluar también al calor de este proyecto de ley que crea el Consejo de Infraestructura los resultados y la gestión que ha tenido el llamado, valga la redundancia, Fondo de Infraestructura, hoy día entiendo denominada Empresa de Desarrollo País. Nosotros cuando discutimos la ley de presupuesto planteamos inquietudes al respecto, nos enteramos de lo que hacía por notas del Mercurio. Ahí supimos que había una posibilidad que estaba comprando terrenos para el plan de emergencia habitacional, que me parece muy loable y que de hecho en la región de Coquimbo ha funcionado. También nos enteramos que estaba comprando terrenos para construir los terminales de las líneas de los buses eléctricos en el Transantiago, que eso era para favorecer la libre competencia. Nos pareció muy bien para Santiago, pero ¿por qué no hacerlo en el resto de las regiones? Lo planteamos en la ley de presupuesto, entiendo que en eso se ha avanzado, pero de todas maneras hay una inquietud bueno, también sabemos que compró estos edificios, no compró, hizo un acuerdo con bienes nacionales para tomar unos edificios que estaban en desuso y transformarlo en, no me acuerdo si oficinas o viviendas, pero claro, la verdad es que eso todavía está bastante lejano de lo que originalmente se aprobó como fondo de infraestructura, y hay una inquietud del rol que se está jugando. Entonces nos parece válido en el contexto de este consejo poderlo discutir políticamente con la ministra, ¿ya? Y en ese sentido le cuento tanto a Boris como a Danilo que no vamos a abordar el tema ahora, ¿ya? Ahora sí queríamos aprovechar que están ustedes presentes, confiamos en sus cualidades y en su capacidad de seducción. Pero no vamos a dejar que se vayan sin tarea, entonces queríamos aprovechar que están acá presentes. Sí, sí, no, para conversar dos temas, ¿ya? Primero tenemos una inquietud que le ha planteado con mucha razón el senador Flores. Ya, senador Flores, su inquietud. Tenemos una inquietud que ha planteado el senador Flores respecto a las indicaciones del proyecto de ley sobre la seguridad en las autopistas concesionadas, ¿ya? Que nos parece que estando absolutamente bien intencionada, la implementación de los cambios que dan más seguridad en las autopistas concesionadas al término de los contratos implicaría que esto recién se materialice el año 2036, 2040, porque obviamente hay contratos que son de periodos largos de tiempo, ¿ya? Entendemos y no nos hacemos cargo del problema que implica modificar un contrato. Yo vengo saliendo toda la discusión del Hospital de La Serena, que le agradecemos al MOP que salió humo blanco, pero la verdad es que el tema de la seguridad en las autopistas concesionadas es un tema que uno en la prensa lo ve con denuncias ciudadanas todos los días, y eso más allá de la fuerza que tiene el senador Flores en decirlo, o sea, es un problema real, no es un... Y yo mismo conversando con carabineros en la región de Coquimbo, ellos nos planteaban que claro, que sería un gran avance tener estos sistemas de cámara estandarizadas, y que estuvieran conectadas a una sola central, y ellos también se suman a la demanda de la inteligencia artificial, que es la fórmula más eficaz. Entonces, yo creo que tenemos un problema. Entonces, yo lo que les quiero decir es, veamos la posibilidad de abrir con urgencia, porque esto tenemos que votarlo el día miércoles, la próxima sesión, yo no la voy a modificar, de abrir un debate con urgencia de qué podemos hacer en este plano. Y yo entiendo que está asociado a los costos, pero también es cierto que cuando ha habido costos extraordinarios para las empresas concesionadas, también hay mecanismos que tiene el Estado de compensar a veces extendiendo contratos. Hay distintas fórmulas, yo no quiero especular, pero yo me hago cargo de la preocupación que existe, porque si no sería súper formal, o sea, votamos una ley que da seguridad, mayor seguridad en las autopistas concesionadas, pero somos conscientes que el impacto de eso va a estar en 15, en 20 años, en la gran mayoría de los casos, sería casi un engaño, una burla a la gente. Y les quiero decir que yo no pude hablar porque me llamó el presidente del Senado, senador García Ruminot, para plantearme que apurar este debate del proyecto de autopistas concesionadas porque está en el acuerdo que hicieron entre el legislativo y el ejecutivo de fast track en materia de seguridad. Entonces, tengo la sensación que lo quieren llevar lo antes posible a la sala. Entonces, pero no tendría sentido o perdería mucha de su eficacia que lleváramos un proyecto de ley que su efecto práctico va a estar
en 15, en 20 años más. La verdad que yo creo que eso puede ser el efecto contrario a que lo votemos. O sea, podemos terminar con un proyecto votado en contra por la molestia que genera una iniciativa bien orientada. Entonces yo lo que quiero decir en ese sentido es que le pido al Ministerio de Obras Públicas que hagamos esfuerzo de entre lunes, martes y miércoles, lunes y martes, abrir ese debate a ver si en la sesión del miércoles avanzamos. Si no, yo me veo obligado a votar, yo no voy a aprobar indicaciones que sean inadmisibles ni inconstitucionales para presionar al Ejecutivo, no me parece que sea el mecanismo, pero vamos a quedar con un proyecto de ley muy bajo las expectativas, casi anodino, y yo ahí creo que eso puede tener un resultado incierto en la sala. Entonces al final todos vamos a perder tiempo, esfuerzo y vamos a enfrentar un conflicto político, creo yo, innecesario cuando hay espacio para conversar. Entonces, abro ese punto que es una de las inquietudes que ha surgido y aprovecho también de agregar que en la región de Coquimbo estamos muy preocupados porque queremos saber cuándo podemos avanzar con el proyecto del bypass en la Ruta 5, ya que yo entiendo que tiene procesos formales del ministerio, pero tenemos el temor que esos procesos formales nos tomen tanto tiempo que no seamos capaces de concretar. Entonces, se los dejo como un tema también para conversar. Ya, eso quería plantear yo y le doy la palabra al senador Flores. El senador Durresti puede llegar en cualquier minuto a la comisión y va a también tomar la palabra, pues dijo. Senador Flores. Presidente, bueno, saludando a Boris, con quien nos conocemos hace mucho tiempo y hemos hecho muchas cosas juntos. Aquí nada personal, digamos, yo lo hemos discutido y ustedes lo entienden de esta manera. Yo creo que los temas políticos se conversan entre pares. Y a quien le corresponde representar al Ejecutivo para discutir este tipo de temas en términos de decisiones políticas es a la ministra. Dicho esto, y tomando el segundo asunto que ha planteado el presidente a raíz de varias conversaciones que hemos tenido, yo una vez le hice una pregunta, sin ofender, pero con mucha claridad. Le pregunté al director de concesiones si estaba trabajando para las concesionarias o para la ciudadanía. Así de claro y así de simple. Porque este tema de mejorar las condiciones de seguridad es un proyecto bastante transversal. Aquí hay una fusión de dos proyectos a lo menos, si no me equivoco, en donde por un lado uno apuntaba hacia tener un sistema que en otros países ya hace más de una década está operando. No. La discusión de haber pasado hace 2 décadas atrás, la definición de las tecnologías también, y está operando hace más de una década, que son los sistemas de cámara interoperativa, en donde no solamente participa una institución, sino que participa el mundo público, también en algunas condiciones y bajo ciertas circunstancias el mundo privado, particularmente en los aeropuertos y lo demás, y en donde lo que se busca es tener distintos elementos que componen la red de respuesta en seguridad pública a cargo de las instituciones especializadas. Y esto, hoy día, entendiendo de que tienen que ser respuestas en tiempo real y muy rápida, no se hace con personas mirando una camarita, se hace con inteligencia artificial. Esto está operando hace 15 años, 16 años y en algunos casos entiendo que más. Cuando concesiones, y ahora referido a las concesiones viales particularmente, este es un tema que se lo venimos planteando hace 2 años, cuando todavía estaban en decisión la preparación de las bases de licitación, no más, lo venimos diciendo, en mi caso, desde que yo era diputado. Y le hemos venido planteando la necesidad de mejorar los estándares en algunos aspectos de las vías concesionarias, que todos reconocemos que tenemos un buen estándar de construcción vial. Pero el Chile de hace 25 años no es el Chile de hoy día. Hoy día necesitamos que también las autopistas brinden seguridad, no solamente desde el punto de vista de la seguridad vial propiamente tal, sino que también de la seguridad pública. Los accesos y las salidas de las autopistas son sujetos de portonazo porque son de una sola vía y la persona que queda encajada con un auto delante y no tiene para dónde salir. Los nudos críticos de iluminación, la falta de algunas rondas, las coordinaciones con las policías incluso se hacen complejas y particularmente los registros. Los registros que se dan para todo. Se dan para tener cámaras que a veces no funcionan, se dan para tener una grabación que es producto de una solicitud, un tribunal, 3 meses después que ha ocurrido un acontecimiento, se da, en fin, se da para modificar pruebas, se da para todo.
Entonces, lo que hoy día, como respuesta, nos ha señalado la Dirección de Condiciones, en el caso de la región de Los Ríos, van a colocar una cantidad de cámaras conectadas con Senco. No son del todo interoperativas, pero al menos conectadas por Senco. No es una decisión de obras públicas ni de concesiones, es un compromiso del Ministerio del Interior, producto de la situación que pasa en la macrozona. Son parte en la región de la Araucanía, hace rato que viene instalando estas cámaras, en Los Ríos no había ninguna, el compromiso fue el año pasado, bueno, no se han instalado, ha pasado un año, es parte de la tónica de la capacidad ejecutiva en algunos servicios del gobierno. Pero responde a esa lógica, no responde a la lógica del interés de mejorar el estándar. ¿Cuál es nuestra, y lo digo con claridad, presidente, por su intermedio, al director de Obras Públicas, que dicho sea de paso, creo que tiene más peso desde el punto de vista de inversión que el subsecretario, para que lo digamos, en mi opinión? Y en este contexto, yo puedo decir que eh, eh, lo que nosotros hemos venido diciendo era cuando se estaban preparando las bases o debían prepararse las bases de licitación. Ya ha pasado el tiempo, las bases de licitación se terminaron, estamos en proceso de licitación y por lo tanto va a decir, uy, me hubiesen dicho antes, ahora vamos a tener que esperar 25 años para mejorar el estándar en colocar un par de luces más, en colocar un par de camaritas más. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros cuando veíamos que el tiempo pasaba y no se resolvía lo que veníamos planteando transversalmente? Sugerimos un transitorio y dijimos, bueno, si llegamos a un acuerdo por ley de cuál va a ser el estándar que la ciudadanía se merece, porque están pasando cosas en estas autopistas, que haya un transitorio que diga que una vez aprobada la ley, todas las concesionarias de Chile tendrán 2 años para poder aplicar estas medidas de seguridad. No estamos diciéndole que la hagan de nuevo la obra, estamos diciéndole pongan unas ciertas cámaras, pongan cierta iluminación, pongan ciertas condiciones, no más. Y ese transitorio fue rechazado. Bueno, queremos, por esa razón, le hemos pedido al Ministerio de Obras Públicas, si bien es cierto, tomaron un proyecto, recordemos que este es de moción parlamentaria, que trabajemos juntos y las indicaciones no han sido completadas. Entonces, al final de cuentas, estamos quedando encajados en una decisión que es política. No es una cuestión del todo financiera, si al final de cuentas, y usted lo sabe perfectamente, director, por su intermedio presidente, sabe perfectamente que las obras más caras en obras viales son las que se le encargan a las concesionarias, porque es lo mismo que los atraviesos ferrocarriles. Un atravieso que lo puedo hacer con un maestro que me va a costar 100 lucas para pasar con un tubito y una laucha para después pasar un cable, un tubo de agua de menor diámetro, que me cuesta 100.000 pesos, se lo encargo a Ferrocarril y va a terminar costando 10 o 12 millones de pesos, porque es la empresa, bajo ciertas circunstancias, etcétera, etcétera, por medida de seguridad. Aquí pasa lo mismo. Y si el ministerio no tiene la plata para pagar ese monto, bueno, le extendemos la concesión y su jugoso negocio. Eso es lo que nos preocupa, director presidente. Muchas gracias, senador Flores. Le damos la palabra al Ejecutivo si quiere hacer algún comentario, así aprovecha. Gracias, presidente. Por supuesto, saludarlo nuevamente. Respecto al primer punto, coincidimos absolutamente en lo que ha resuelto la mesa respecto del planteamiento del proyecto de ley. Así que eso lo transmitiremos a la ministra. Estamos en este minuto, la ministra desplegada en la zona sur del país, digamos, y el subsecretario, por otra parte, también está en situación parecida con Senapred. En lo que se plantea y plantea el senador Flores respecto a la autopista, nosotros conocemos del debate, por supuesto, el debate público, entendemos la urgencia que hay. Recogemos este planteamiento y la disposición y la voluntad para poder hacer este, comillas, transitorio o generar esta discusión, este debate político. Entendemos que es necesario, yo creo que han habido avances en esta materia respecto al presupuesto de ley que se discutió el año pasado y la incorporación de cámaras, digamos, yo creo que hay avance en esa materia, pero sin lugar a duda que estamos abiertos como ministerio. Yo voy a transmitir esto directamente a la ministra, por supuesto, y también al director general de concesiones, digamos, que se coloquen a disposición y sobre todo lo que usted decía, senador, respecto de los plazos de este lunes y martes que viene. ¿Sí? ¿Eso entendí bien? De que había ahí una Claro, posible lo que pasa es que nosotros tenemos que despachar el proyecto de ley, porque no sacamos nada con dejarlo pendiente eternamente. Entonces, queremos votarlo el miércoles, hay indicaciones del Ejecutivo, ya, se hizo un esfuerzo, pero no resuelven el problema que plantea el senador Flores a cabalidad, y yo quiero ser muy sincero. Entonces, yo no puedo seguir postergando esta votación, ¿ya? Nosotros tenemos que votar, hay un requerimiento del presidente del Senado que el proyecto llegue a la sala del Senado, pero si llega tan debilitado, corremos el riesgo o que se rechace o que se genere un conflicto político de otra envergadura, porque yo no puedo
llevar como presidente de la Comisión de Obras Públicas y no ser transparente en decir, mire, este es un proyecto que da seguridad en las carreteras concesionadas en materia de seguridad pública a través de cámaras, pero resulta que se van a implementar estas en el 80% de las autopistas del país a partir del año 2032 en adelante, porque los contratos, por supuesto, para poder ser actualizados requieren un nuevo contrato. Entonces, el tema es que esta ley, para tener una eficacia real, y esto es más allá de la zona, de la macro zona sur, y tiene razón el senador Flores, nosotros, por ejemplo, en la región de Coquimbo, uno de los motivos del paro de camioneros, que duró poco, pero uno de los motivos fundados fue que seguimos teniendo muchos asaltos en la Ruta 5. Y claro, no en la Ruta 5 Norte de 10 años atrás, hoy día tiene un movimiento gigantesco. Y todos vimos la eficacia que tuvieron las cámaras, por ejemplo, en determinar estos criminales que hicieron el incendio en Valparaíso. Gran parte de la labor de la Fiscalía fue gracias a cámaras. Entonces, el tema que las autopistas tengan cámaras, estén conectadas y que tengan un estándar común, efectivamente es un motivo relevante de seguridad y no podemos exigírselo al gobierno en 24 horas cuando son concesionarias privadas, que el gobierno no las puede financiar, pero la verdad que la solución que hoy día tenemos, si votamos este proyecto de ley, nos va a crear un conflicto de envergadura. Entonces yo creo que hay espacio para que conversemos. El senador Flores tenía un transitorio en la Comisión de Seguridad, si no me equivoco, senador Flores. Pero yo no sé si es esa u otra, yo no tengo una opinión, pero entiendo el sentido de la preocupación, pues no reclamo, de la preocupación. Entonces, Solo un para punto, terminar, senador, presidente. y ¿sabe qué pasa? Que yo creo que aquí podemos trabajar en conjunto, porque efectivamente esto va a dar más capacidad de acción en materia de seguridad pública, que es una de las preocupaciones principales del gobierno. Entonces, yo no veo que esto sea un tema manejable. Ahora, si hay que revisar contratos o no, yo estoy ya no que discutamos cuál es la manera de hacerlo y que la ley sea funcional a ello, digamos. Entonces, esa es la preocupación y si tenemos que postergar una semana la votación, podemos hacerlo, pero siempre y cuando haya un debate sincero. Si no, es mejor que se explicite el conflicto en la sala y yo creo que eso es algo evitable. Perdón, senador Flor. Sobre el punto, presidente, le estoy preguntando a Carolina, que es mi asesora legislativa, cuándo lo aprobamos en la Comisión de Seguridad, porque este no es un proyecto que tenga su primer debate. Nosotros lo discutimos largamente en la Comisión de Seguridad y terminó aprobado por unanimidad en esa comisión. Si mal no recuerdo, Carolina, debe haber sido enero. Diciembre. En diciembre se aprobó en la Comisión de Seguridad, es parte del fast track de seguridad suscrito entre el Congreso Nacional, porque en esto están las dos cámaras, y el gobierno representado por el Ministerio del Interior. Particularmente, no es particularmente, es para tratar de despachar tanto mociones como mensajes en materia de seguridad. Y este es parte de eso. Nosotros lo aprobamos en diciembre. Entonces, lo que dice el presidente es tan así que al final de cuentas, cuando estamos tratando de contener el avance de las organizaciones criminales, que es lo que más nos preocupa tener un sistema de inteligencia, nos preocupa tener una respuesta al sistema carcelario que está al borde del colapso, peor de lo que tuvo el presidente Piñera cuando debió indultar a más de 2.000 por las cifras entre cupos y reclusos. Hoy día tenemos un escenario peor. Cuando estamos tratando de fortalecer el Ministerio Público y el proyecto es malo, o sea, estamos tratando de darle una respuesta integral y esto es parte de aquello. Entonces, no nos sirve una respuesta como la está planteando el Ejecutivo hoy día, nos sirve una respuesta alineada para que en todos los frentes podamos tener información que nos permita actuar. Y hoy día las carreteras empiezan a ser un punto ciego, no están participando. Entonces, ni nadie le está ni usurpando nada, ni negando. Estamos diciendo, bueno, este proyecto que tiene un costo asociado, veamos cómo se paga. O sea, se alargará el contrato, se le pagará la obra, buscaremos un acuerdo, pero no pueden negarse a tener cámaras interoperativas actuando directamente con inteligencia artificial administrada por las policías. ¿Se fija? En donde el Banco Unificado de Datos, que espero que alguna vez funcione, tiene 17 años, Boris, en donde la fiscalía se iba a hacer cargo y todavía se siguen escondiendo la pelota entre las dos policías, el Sistema Nacional de Inteligencia que no habla y el Ministerio Público. Entonces, a ver, ¿en qué momento tomamos decisiones país? Por eso son decisiones políticas. Y a mí me parece sorprendente que más bien la Dirección de Contenciones se parapete detrás de la tradición de los contratos y no esté dispuesto a dar un pequeño paso en materia de seguridad. Estoy seguro que en cualquier país de la OCDE se toma la decisión política y dice, hágase. Siga haciendo su negocio, pero esto lo hace, porque esta es exigencia para allá. Y aquí nosotros todavía estamos en el debate, qué camarita le pone, que mire para allá, que mire para acá, que graba, que no graba. Es una discusión demasiado chica, Boris. Es demasiado chica. Y las decisiones y las respuestas que hay, bueno, tienen que ser de acuerdo a lo que nos viene, no a lo que nos está pasando, a lo que nos puede pasar si no tomamos decisiones a tiempo. Yo le había ofrecido su café al señor Helves, pero no lo aceptó, todavía estaba frío.
Sabía Gracias, que iba a presidente. llegar, por eso no quiso. No, no se preocupe. Saludamos a la senadora Gatica que se incorpora a la sesión. Ya, bueno, yo creo que la preocupación queda bien explicitada. eh, y claro, yo lo que más quiero insistir en que, eh, a ver, quiero volver a decir lo mismo. O sea, sería un poquito escandaloso que nosotros votáramos solo con las indicaciones del Ejecutivo, aprobáramos fuera de la sala, dijéramos, tenemos un proyecto de ley que fortalece la seguridad ciudadana en las autopistas, porque vamos a tener cámaras con toda la descripción que muy bien hace el senador Flores, y resulta que tenemos que decir, pero esto va a partir operando en la gran mayoría de los puntos del país, obviando la macrozona sur por una situación de orden público específica, el 2032, 34, 36, 40, cuando los contratos terminen. O sea, eso la verdad que si fuera esa la situación, yo en ese caso, como senador, prefiero votar en contra, obtenerme, porque es no hacerme cargo de la preocupación ciudadana. Y ahí lo que ocurriría es que la carga iría en contra nuestra, porque claro, para la situación que uno ve todos los días y que además los medios de prensa describen, eh, a cada rato ocurren cosas y las carreteras, lamentablemente, que uno antes pensaba que eran un punto seguro. Yo cuando escuché hablar de los robos en la autopista, en la ruta 5 Norte, dije, "Ah, eso no, eso es como mentira, pasa ocasionalmente y después me entero que es un fenómeno súper común y empiezan a aparecer videos en redes sociales y los camioneros nos reclaman. Entonces, claro, si pasa eso aquí, ¿por qué no va a pasar en la ruta de Antofagasta, en Iquique? No sé, en los lagos, independiente de un tema específico como es el tema que hay en la macrozona sur. Entonces, nosotros necesitamos que el gobierno haga un esfuerzo y la experiencia que hemos encontrado es que cuando hay voluntad política uno encuentra los caminos específicos y no es solo un problema de recursos, puede que haya mecanismos mixtos, no sé, yo ahí no quiero especular, pero quiero insistirle harto al Ejecutivo en eso porque con un esfuerzo yo creo que podemos salir adelante. Entendemos el punto, presidente, lo recogemos y yo voy a plantearle a la ministra a ver si en los próximos días pueden tener un contacto para poder tener esta conversación previa a esa votación. Muy bien. Se agradece a Boris, a Danilo, no sé si hay algún otro tema que podamos ver en la sesión de hoy. ¿No? Muy bien, entonces por haber cumplido el objeto, se levanta la sesión.